¿Cómo les va? Bueno, hoy tengo un amigo, un aventurero, viajero, de esos que no se empardan. Él es de San Jerónimo Norte, se llama Néstor Merin, y realmente lo invité porque es uno de esos viajeros que, bueno, no es como nosotros cuando viajamos, que lo hacemos en avión, vamos a hoteles, en fin, tenemos otro estilo de viaje porque también vamos trabajando. Néstor es un aventurero que arrancaste, ¿cuándo, Néstor? ¿Cuál fue tu primer viaje? Primer viaje del 2002, un cruce clandestino por el Valle de la Luna donde nos levantó Gendarmería y nos llevó, casi terminamos presos, fue el primer viaje. ¿En qué año fue eso? 2002. Al Valle de la Luna. Valle de la Luna, en San Juan. Y ahí terminaron en Cana. Casi preso. Y después, contame cómo siguieron tus travesías. Después hay un montón, después empezaron así de a poco. Talampaya, Champaquí, cosas pequeñas, así, hasta que se organizó una grande, que fue en conjunto con la Gendarmería Nacional, que fue un recorrido de toda la Argentina, pasando por las 23 provincias e ingresando a los 5 países limítrofes. Dedicada a la Gendarmería, se hacía en conjunto. Recorrieron todas las provincias argentinas. Casi un itinerario de 17.000 kilómetros más o menos, fue en ¿Viajando 38 días. en qué viajaba? En un Jeep chiquito, en un Suzuki Samurai. Suzuki Samurai. Sí, teníamos una unidad de comunicación que era un Ford Sierra. ¿Y dónde duermen? Y Carpa. Carpa, sí. En esa ocasión por ahí nos sorprendían porque por ahí nos recibían los mismos destacamentos de Gendarmería, claro. Por ahí los más alejados, lugares medio inhóspitos. Nos presentábamos que nos ofrecían su propia cama, nos esperaban con un chivito o algo y bueno, había que... Bueno, eso fue el recorrido de todas las provincias el 2004, argentinas. En la expedición del 2004. Y de ahí empezaron a ver cada vez más así proyectos un poco más importantes, así. También llegaron al Machu Picchu. Ese fue hasta ahora el más grande, digamos. Sí, fue el 2006, en enero de 2006, un grupo de 6 personas, de los cuales había un chico de Buenos Aires con una Discovery, un Land Rover, y el Samurai mío. Este muchacho es del ejército, también hicimos contacto por internet y por amigos que teníamos en la Patagonia, nos fuimos conociendo, y se organizó este viaje de un mes también, que se unía unimos Chile, Perú, Bolivia y parte de la Argentina también, en un recorrido amplio, no solamente que de acá fuimos a las ruinas, si bien las ruinas de Machu Picchu era el objetivo, pero la vivencia y experiencia de viaje de todo el recorrido fue impresionante. Viajó con nosotros, había conocido que se integró al grupo un sacerdote indonés, ahora está en Tumbaya, en Jujuy, y bueno, le tocó viajar conmigo. Yo en ese momento dije, iba con el jeep chiquito y iba a dormir. Con este no me va a pasar nada. No, dije, con este va a ser me voy a tener la bendición de arriba. Me voy a pegar una aburrida, pero no, se dio el viaje se dio perfecto. Un cura de Indonesia. Un cura de Indonesia. ¿Y qué hablaba? ¿Castellano? Apenas que lo hablaba. Con nosotros aprendí un poco más. ¿Te lo llevaste a Machu Picchu el cura? Claro, sí. Bueno, porque fue la idea, éramos 5 personas y un promedio todo entre 35, 40 años y todos solteros. Y había 2 mujeres juntos, todos solteros. Entonces el problema de convivencia iba a haber. Entonces se me ocurría, ¿quién tengo que llevar a alguien para que mantenga para ahí tercerizar, para una armonía, terciar, que digo, solamente claro. con la presencia. Y bueno, apareció el cura. Como caído del cielo justo. Y le dije y vino sin dudar. Y el cura era el que arreglaba el problema con las mujeres y los hombres. Exactamente. Claro. Bueno, decime una cosa, Néstor, contame del viaje primero de la Argentina, ese recorrido por todas las provincias. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué visión te dejó? ¿Qué experiencia? ¿Qué pensás de este país? Grande, porque es largo este país para recorrer, ¿eh? ¿Cuántos kilómetros hicieron? 17.000 kilómetros, parecía interminable. Las maravillas que tiene Argentina, si bien en ese viaje fueron pequeñas cositas que fui tomando de cada lugar, porque teníamos 38 días para hacerlo, más o menos. Era 40 días, 30 días, y entonces tuvo que ser bastante rápido, digamos. Entonces se fue tomando pequeñas imágenes y lugares conociendo, sí. Pero es impresionante la
la riqueza en cuanto a turístico. La Argentina tiene A ver, todo. contame, concretamente, ¿qué cosas te impactaban, por ejemplo? El Cafayate, el Perito Moreno, fue lo que más Te me impactó. impactó. El sonido ese del hielo rompiéndose continuamente. Ushuaia mucho. La parte bueno, también entramos en parte de Chile, hicimos bastante, en la parte de la Patagonia, bien abajo. También un lugar raro, o sea, parece que uno está en otro mundo. Ushuaia parece que uno está en otro... Ahora no hay nadie en la Patagonia, ¿no? Haces kilómetros No, y no, kilómetros. lo que me impresionó es la cantidad de kilómetros. Esa es la camionetita Esa tuya. era la camioneta mía. ¿Y eso dónde es? Esto es el viaje a Machu Picchu. A Machu Picchu. Sí, sí. Son partes de... ¿El norte te gustó, toda esta zona? Noroeste me gusta un montón. Humahuaca, sí, todo volví eso. a ir, ya fui como 3 veces. Me encantó. Y recientemente, hace 2 meses, hicimos un viaje que era una ayuda comunitaria. A llegar a distintos puntos del noroeste, llegamos a Iruya, llegamos a Tres Morros y así, bueno, lugares clave, ¿no es cierto?, del noroeste, con ropa y eso que recaudamos acá con el sacerdote justamente. Ah, o sea que También. además de viajar fueron a llevar... Llevamos ropa, ayuda. claro, siempre tratamos de hacer una ayuda que, si bien es poquito, pero bueno, si cada uno por ahí hace lo que puede. Esto es La Serena, en Chile. También, bueno, otra cosa que tenemos es una página en internet, entonces, a medida del viaje, que vamos avanzando y sacamos un par de fotos y redactamos algo, ahí está mi amigo indonés. Ujú. Ese es el cura. Claro, vamos bajando por internet, entonces por ahí la familia, amigos van siguiendo Ahora, el viaje. ¿de dónde te nace? Vos además sos karateca, ¿no? Sí, taekwondo, sí, hice karate, taekwondo y ahora estoy Sos haciendo otra. profesor de sí. taekwondo. Sí, sí, sí. Bueno, por eso viajás más tranquilo, digamos. No tenés problema que te asalten ni... Claro, no, tuvimos problemas de asaltos y eso. ¿Los asaltaron? Nos quisieron asaltar, pero con las caras que tenemos ahí, para cómo después de 15 días ya todos barbudos y medio, no. ¿Y zafamos. a dónde los intentaron? En Yure, en Perú, en un pueblo, en una ciudad llamada Yure, en las afueras. ¿Te quisieron asaltar? Claro, pero fue todo armado por la misma policía. La misma policía no... ¿La policía Sí, sí, peruana? sí. Ah, pero es una Nosotros pinturita. pedimos para la policía un lugar más o menos seguro como para poder acampar, porque el viaje a Perú lo hicimos 100% en carpa. Ajá. No se paró a dormir en ningún lado, salvo una anécdota que quedó allá en La Paz, Bolivia, que mejor no recordarla, que bueno... ¿Qué pasó? No, mejor no. Eso fue... ¿Por? Lo que La Paz, Bolivia, el que estuvo, el que conoce, usted no sé si habrá estado. Estuvimos el año pasado. En la parte baja, digamos, es zona de nadie, es tierra de nadie. Bueno, y queríamos parar y que acampar ahí es imposible, vio que no te dejan ni las zapatillas puestas. Llegamos de noche para colmo. Y bueno, había que dormir. Y plata no teníamos, nosotros viajamos con lo justo. Y averiguamos, nos repartimos un poco, así fuimos a recorrer un par de hoteles, así a ver lo que no cobraban y era imposible pagarlo, $30, $20, no podíamos gastar eso porque veníamos finos. Y por ahí veo un cartelito así todo que se mueve, pase, habitaciones. Y bueno, ahí me metí, parece esos barrios chinos, ¿vio? Esos barrios pasillito y subía, bajaba. Bueno, y al final terminamos durmiendo... Era un prostíbulo. Bueno, ¿cómo llevarlo al cura a dormir en un prostíbulo por ahí? ¿Cómo hacerle entender que no era con mala intención? ¿No es cierto? Y ahí lo metiste al cura a dormir. Y no quedó otra. Después pasaron ahí un montón de cosas más que bueno. Pero, claro, ¿cómo hacerle entender que bueno, que no es con mala intención nada? Y pero en Perú, ¿cómo que la policía les organizó un asalto a la propia... Claro, porque pedimos, había policía sobre la ruta, le pedimos un lugar más o menos, sabíamos que era medio inseguro y ya. Uno ya va viendo. Y dijo, no, mira, paren acá, nosotros vamos a estar toda la noche. Y bueno, uno está al lado de la policía, Claro. resulta que... Bueno. Confiaste en la policía. Sí, el problema es que eran chicos por ahí que vinieron con armas y eso. Y por ahí la persona mayor, por ahí piensa un poco más, pero eran chicos Pero, chicos a de ver, 13 contame, años, 14 ustedes años. estaban durmiendo y aparecieron unos chicos armados al Estábamos cocinándonos. Ajá. Estábamos justo cocinándonos. ¿Y aparecieron cuántos chicos? Y aparecieron 5 o 6. Armados. Armados. Entonces medio los echamos y después ya aparecían más sobre la ruta. Entonces cerramos las camionetas para que no vean bien lo que estábamos haciendo, quiénes somos.
Y ya entonces todo eso mandaban, de noche. Claro, se mandaban códigos de acá, se chiflaban, respondían del otro lado, entonces uno veía que se estaban armando. Y en una desesperación de querer rajar, una de las chicas quiere abrir la camioneta del Discovery y rompe la llave. La única llave que había. Entonces... ¿Y ustedes no estaban armados? No, salvo un machete o algo. Ajá. ¿Y tu experiencia en taekwondo? Sí, pero que no se usó solamente de entrada para echar ahí a los chicos. Después, por Porque, suerte, no pasó nada. Claro, porque frente a un arma no hay karate ni taekwondo. no hay nada que valga. ¿Y cómo terminó la película? Y después, bueno, terminó que después de 5 horas de ahí de tráfico y eso, tuvimos que decir que teníamos equipo de soldadoras juntos. Entonces, sacamos la soldadora, el muchacho que nos acompañó. ¿Pero los asaltaron o no? No. ¿Y cómo se fueron? No, porque entonces montamos guardias. Pues fuimos 2 de un lado, 2 de otro, para que no se nos acerquen, con machete y cosas. Entonces, mientras nosotros estamos acá soldando la llave de la camioneta y limándola, dándole forma para poder arrancar. Y cuando arrancó esa camioneta, rajaron. Fuimos a dormir arriba, casi 5.500 metros de altura en la nieve. Pero no lograron asaltarlos. No nos zafamos. ¿Y comida ahí que estaba viendo que estaban armando? ¿Esto dónde es? Esto acá es en Chile. Hay justamente una familia amiga, bueno, van a ver una imagen justamente que no es de lo más linda. Es una familia amiga que tenemos allá en Antofagasta. Antofagasta es la ciudad más seca de Chile. La ciudad más seca del mundo en sí. Más seca. Más seca del mundo. No Antofagasta. llueve nunca. Son muy pocos milímetros. Ajá. Y ahí tenemos un amigo que es ingeniero de minas, que trabaja por una empresa yankee, que la señora es chef. Y bueno, ahí ve, por si llega a ver estas imágenes, la señora chef ¿Por qué? no nos da nunca más comida. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos dio unas pavitas rellenas, papitas noiset, y se nos enfriaron en el camino. Ajá. Entonces nos quedó otra cosa que ponernos en el microondas. El microondas era el motor de la camioneta. Sí, esta señora todo fino, con papeles de celofán, todo. Y bueno, si llegaría a ver esta imagen no nos vamos. No Y nos va más ustedes nada. calentándola con el motor de la camioneta. Claro, había que calentarla, el microondas era el motor. Ahí está el cura, me parece, con un hambre. Bueno, fue la única comida buena que tuvimos en todo el viaje. A 15 días, 12 días de que salimos de acá. Bueno, ahí la devoramos. Este fue el viaje a Machu Picchu. Ese fue el viaje a Machu Picchu. En sí no era directo, como yo le dije, sino fue por Mendoza. Hicimos todo lo que es la costa de Chile. ¿Y a Machu Picchu se llega en auto hasta dónde? ¿Hasta las propias ruinas o no? Se llega en auto hasta Ollantaytambo. Ah, Ollantaytambo. Ajá, hasta Cusco, de Cusco llega a Ollantaytambo. Ahí prácticamente tienen que dejar el vehículo ahí. No hay... Y después a pie. Y después de ahí se toma un tren, que es la única forma de llegar a aguas calientes, que es la base. Y de ahí se camina. De ahí se camina. ¿Y qué impresión te causó Machu Picchu? No, es inexplicable eso. O sea, venir caminando con esa humedad, ese calor, aparte después de 15 días que uno venía con esa meta, digamos. O sea, no es lo mismo que uno se sube en un avión y para allá y ve. Uno viene mentalizado 8 meses antes, más o menos armando este viaje, más todo el viaje en sí. Y llegar ahí con toda esa humedad, ese calor, ese cansancio, y levantar la vista y ves eso. O sea, no hay nadie que no se le pueda caer una lágrima. O sea, es algo... Y lo primero que pensás es cómo lo hicieron, me imagino. Eso... ¿Cómo se construyó eso? Directamente tuvimos la suerte de que un guía nos acompañó en todo el recorrido, explicándonos. Y hay cosas que no se pueden explicar. Como hoy en día, hoy en día, por ejemplo, la ruina, cosas curiosas, entre tantas, tiene agua corriente continua. En todas las casas, digamos, en todas las casas y ubicaciones que había en ese entonces, tiene un flujo de agua corriente perfecto durante todo el año, que es el chorro de una canilla, perfecto durante todo el año. Y que está mucho desnivel, mucho más arriba del desnivel. Los tipos habían armado un sistema Un sistema por desniveles. Qué bárbaro. Que todavía hoy en día funciona, con un flujo de agua perfecto todo el año. Una canilla, es como que chorrearía una canilla. Esos eran los incivilizados que vinieron que decían. a civilizar los europeos. Exacto. No sabían nada, pobre. Impresionantes cosas, por ejemplo, cómo manejaban las cosechas, con la luna, con el clima, cosas que uno no lo podía creer, pero lo estaba viendo ahí, así que increíble. Ese lugar fue increíble. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial y después continuamos escuchando los relatos de este aventurero de San Jerónimo Norte,
que se vino al programa, estamos en vivo al mediodía. Lo llamé por teléfono, hablamos hace un ratito y me dijo, me voy en la moto porque... Yo dije, ¿en la moto? Hace 40 minutos que hablé en la moto. Y apareció en la moto, te compraste una moto ahora. Pero un viaje no futuro, vayas a sí. viajar en moto o pensás viajar en moto. Sí, pero para eso la compré. Para eso la compré, y no cerca. Loco, ahí hasta en San Jerónimo Norte, ¿no? Hacemos la pausa, ya volvemos. Farmacia Donadío. Consulte descuentos por 20, 30, 35 y 40% en laboratorios de primera línea. Preparación de recetas magistrales, homeopáticas, alopáticas, amplia variedad en líneas cosméticas, envío sin cargo y asesoramiento farmacéutico profesional. Farmacia Donadío, abierta de lunes a sábados de 7:30 a 22. Puerto Café, en la esquina de Mendoza y 25 de Mayo. Cafetería, restaurante y servicio de catering. Para disfrutar todos los encantos del verano, aire libre, playa, náutica, ciclismo. Vení al mundo del sol. Optilén, las mejores marcas en anteojos para sol. A la hora de comer un buen pescado, el quincho de Chiquito. Toda la variedad del mejor pescado de río, con la experiencia de los que saben. El quincho de Chiquito, el templo de la amistad, parada obligada de los turistas y orgullo de los santafesinos. Todos los meses lea en 30 días los temas de actualidad, analizados, evaluados y sintetizados para usted. Periodismo serio, responsable y dirigido a gente que piensa. 30 días, el periódico mensual gratuito de Santa Fe. Más servicios. Flechabús Suite Premium. Sumérjase en la comodidad y belleza de un suite. Más espacio. Butaca reclinable 180 grados. Flechabús. Unimos destinos. Nature Sunshine se enorgullece en ofrecer la línea de productos herbarios más grandes de la industria de la salud natural. Más de 400 productos, entre los cuales hay hierbas individuales, combinaciones herbarias y fórmulas herbarias chinas. El viaje hacia una vida mejor y saludable para usted y los que ama comienza aquí. Bienvenidos a Nature Sunshine. Bueno, continuamos. Estamos con Néstor Mering, un taekwondista, entre otras cosas, pero en realidad es un aventurero de San Jerónimo Norte que se ha dedicado a viajar por todo el país y por el resto de América. Ahora te pensás ir al Mato Grosso. En junio de este año, sí, ya está, lo estoy armando ya hace bastante, nomás que ahora Brasil, estamos... del lado de Brasil. Bueno, contame, ¿cómo va a ser el viaje? ¿Por qué te querés ir al Mato Grosso? Bueno, el Mato Grosso es selva, siempre me gustó la selva. Y bueno, nunca, por ahí hay que estar un poco más preparado para ir a la selva, en cuanto a elementos de, por ahí de seguridad, de campamento y eso, porque o sea, no es cuestión de ir uno en el Mato Grosso, arma una carpa y no, es imposible. Entonces, bueno, ahora más o menos está un poco más equipado y un poco más experiencias de viaje y eso, entonces en junio lo vamos a hacer. Y la idea va a ser de ir, bueno, como siempre, hasta Jujuy, de ahí vamos a cruzar todo lo que es Bolivia, de punta a punta, hasta La Paz, de La Paz vamos a ir al lago Titicaca otra vez porque me gustó, y después de ahí vamos a retomar el Camino de la Muerte, que se llama. ¿Qué es eso? Es conocido mundialmente, el Camino de la Muerte. El Camino de la Muerte está de La Paz de Bolivia hacia arriba. Claro, de Bolivia hacia arriba. El único paso desde allí, desde ahí arriba, que te deja directamente en el condado del Mato Grosso, o sea, una de las partes más altas de Bolivia. Y es un camino, le dicen justamente Camino de la Muerte porque mucha gente se mata en ese camino. Porque hay precipicio, ¿no? Es mucho precipicio, está destruido, hay muchas avalanchas, es muy angosto el camino, por ahí ya es difícil ir de frente,
entonces por ahí viene un vehículo o algo subiendo del lado contrario, entonces uno tiene que ir hacia atrás. Marcha Y atrás, tienen que empezar encima, a bajar. Claro, porque hasta encontrar un lugar donde uno puede subir un poco y dejar el paso para el otro ¿Y ese vehículo. camino el que te desemboca en el Mato Grosso? Directamente en el condado de Mato Grosso. En la parte boliviana del Mato Grosso. Claro, sí, sí. Y después cruzar la Y de ahí frontera. se cruza frontera y la idea es cruzar todo Brasil en la parte más ancha, son más o menos 1500 kilómetros de selva nativa. Hay caminos de tierra. Hay caminos, sí. Siempre uno por seguridad, estoy armando una ruta que nunca nos alejemos más de 50 kilómetros más o menos de una ruta más o menos comercial o transitada. ¿Es peligroso, Néstor, viajar, hacer esos viajes que vos hacés? No, es peligroso, pero sabiendo dónde parar, teniendo un poco de... O sea, hay que tener un programa previo, digamos. Claro, sí, más o menos un poco la experiencia, sobre todo a dónde parar. Uno más o menos con los viajes ya te vas dando cuenta. Por supuesto, esquivarle siempre a la ciudad. En un lugar alejado, en el medio de la nada, uno nunca va a tener problema, porque nadie va a parar, vamos a si hay una ruta. No me digas, fíjate que el sentido común diría, vamos a parar en un lugar urbanizado, en un lugar donde haya gente y no en un lugar solitario. Vos estás planteando al revés la cosa. Claro, pero vamos a decir, la idea nuestra de viaje es, por ejemplo, no va por la ruta, una ruta desértica. Agarrás, bajás, te hace 200, 300, 400, 500 metros detrás de unas dunas de arena o de piedra o atrás de una montaña. ¿Preferís acampar ahí? Acampás ahí tranquilo. Donde no hay nadie. Aparte, ahí está por ahí la experiencia del viaje, la parte linda del viaje, lo que se comparte. Entonces ahí se arma, levanta campamento, se cocina, se comparten cosas, se charla, y está en un lugar totalmente alejado. Y nadie que quiera asaltar o algo se va a arriesgar a meterse 500 metros dentro, no sabe ni quién son, Te ni tienen cuántos. miedo a vos, claro. No saben ni cuántos son, ni... Claro, Ni mirá qué vos, hacen, mirá no, vos, es otro principio. Es decir, Sí, más sí, vale esquivarle siempre a la ciudad. a esquivarle a la ciudad. ¿Esto dónde es, Néstor? Esto es San Pedro de Atacama. Es una ciudad de Chile muy conocida y sobre todo porque está como hace 500 años atrás. No se pinta nada, se trata de mantenerlo autóctono como hace 500 años atrás. ¿Y esto? Este es el salar de Atacama, es el salar más grande del mundo. ¿Por ahí cruzaste? Por ahí cruzamos, es paso obligado, está a kilómetros de San Pedro de Atacama. Por ahí ¿Este cruzamos. no será el salar que le costó la salida al mar a Bolivia, la guerra con Chile? No, ¿no? ¿O sí? ¿Dónde está esto? No, el salar de Yuri puede ser, el que de queremos Yuri. pasar ahora. ¿Esto dónde está, este salar? Este está en San Pedro de Atacama, más o menos a la altura más o menos de Salta. Ah, a la Argentina, altura de territorio sí. argentino. No, es Chile. ¿Chile? Claro. Este es el famoso paso de Jama. Uy, el paso de Jama. El paso de Jama. Esto Bueno, te deposita ahí, el paso de Jama. Este paso de Jama es muy interesante porque es la frontera de Jujuy, el camino más corto para llegar al Pacífico. Y durante el gobierno militar no le dejaban poner un puesto aduanero y los exportadores de Jujuy, de la zona del norte, tenían que bajar a los puertos de Buenos Aires y de la Patagonia para exportar en lugar de cruzar ahí nomás Directo. y salir por el Pacífico. Era una estrategia de los gobiernos militares para usar los puertos de ellos, que eran los Sí. de la Patagonia, y bueno, aumentando los costos de flete de una manera impresionante. Y este paso de Jama después ahora se logró el puesto aduanero, se puede salir al Pacífico. Sí, ya hace varios años. Sí, Claro. sí, aparte es famoso. el ¿Y paso este de Jama. salar está cerca del paso de Jama? Este es otro salar ya. Ah, este es es el otro. salar que tenemos en Jujuy. El salar de Purmamarca. Salar de Atacama. Sí, no tiene razón, me confundí con las fotos del último viaje que son parecidas, tiene razón. No, este es el salar de Atacama. Sí. Ahora, ¿y que hay un camino Ajá. que atraviesa esos salares? Ahora, mejor Camino turístico, sí. Mejor que no se te quede el auto, ahí no hay nada. No, aparte por lo que es el salar en sí no se puede porque son toscas, son como crostas de sal que se levantan y no te dura ni una goma. O sea, por el salar. ¿Y que hay un camino pavimentado? Hay caminos asentados. Asentados, que uno puede transitar y caminos que lo rodean, porque es inmenso, el más grande del mundo. Ahora, no hay Muy nada, ahí no tenés estaciones de servicio, no hay... No, con ese problema nos encontramos, sobre todo en Bolivia y en Perú. Sobre todo en Bolivia nos encontramos con el problema del combustible. En parte de Chile también, pero más en Bolivia el problema ¿Y ahí principal era el combustible. ¿Cómo se llevas bidones de combustible? Llevábamos bidones, pero son distancias muy largas y por ahí no hay estaciones, sino
por ahí uno veía una señora gorda con un vestido como usan allá, y uno pedía por combustible, y allá esa señora vende. La señora vendía como... Claro, entonces vos iba de combustible, ¿cómo? Y claro, tenía un tambor de 200 litros y te decía, se vendía por jarra. ¿Por jarra? Claro, la jarra vale tanto. Entonces, ¿Una jarra de 1 litro? claro, una jarra, ahora tiene 1 litro, y la nafta era así, ¿se acuerda de la época del Alconafta, algo así? Sí. Era... Cualquiera. No, era cualquiera, pobre autos. Y claro, entonces uno decía, dame 5 jarras. Ni hablar cuando quería llenar el tanque, dame 40 jarras. Pero bueno. Y la mujer de ahí... Sí, sí, entonces iba, caminaba y traía por jarra. Estaba así más o menos 10 metros, entonces traía por jarra. ¿Esa en la zona del Salar? No, esa es la parte de Bolivia. De Aparte nos favorecía mucho el cambio, entonces ahí es donde llenábamos los tanques siempre. Pobre entonces, boliviano. pobre mujer, te caminaba un rato. Los bolivianos mal, ¿eh? Muy mal, Cómo la muy tienen mal. que pelear. Muy Pensar que todavía hay gente que combate a Evo Morales y todo sin saber la realidad de ese pobre país, ¿no? De cosas simples, por ejemplo, en todo el cruce de Bolivia no había agua. En los sanitarios, en los baños, en las estaciones no había agua. Uno no podía conseguir agua. Tenías que entrar a la ciudad y comprar agua. No había agua en todo el recorrido que hicimos en Bolivia, en ninguna estación. Y los baños, el aseo, todo eso. No había agua. No había agua. Estuvimos hasta 7 días sin posibilidad de bañarnos. En Mirá, Bolivia. en Bolivia. Sí. O sea, porque no había agua. No que no nos queríamos bañar, no había agua, no. Y el agua para tomar era en botella. Entonces. Teníamos que entrar en ciudades, por ahí comprar botella, teníamos filtros, también llevamos unos filtros, pero no valían la pena porque no había ninguna estación agua como para filtrar, ni... ¿Y los baños, ni que nada. era todo pozo negro? Era todo... No, eran baños, imagínese. ¿Cómo cabe detalle. ¿Cómo se limpiarán esos baños? No se limpian. No, inlimpiable ya era. Inentrables también, porque... Bueno, Néstor, estamos llegando al final. Ha sido un gusto. Te agradezco que te hayas venido. Por favor. Viniste despacio, ¿no? Viajás despacio. Sí, no siempre, viajo despacio. Vos sos un tipo. Viajo despacio. Hay aventureros de todo tipo, ¿no? Aventureros. El objetivo es llegar, no llegar rápido. Claro, exacto. El tema es llegar, ¿no? Bueno, gracias por haber venido, por suministrarnos este material. Nosotros en una oportunidad pasamos un viaje tuyo claro, la vuelta a la Argentina creo que fue, ¿no? Esa vez que llegaron hasta Tierra del Fuego. Te quisiste ir a las Malvinas también, ¿no? Claro, ese sí, lo estuvimos hablando con usted al programa. Sí, también. me invitó ahí a que fuéramos a las Malvinas. Todavía está vigente, lo tengo No ese fuiste, viaje. no. Este año es probable que se pueda hacer. Me parece que lo que pasa es que es medio complicado diplomáticamente, sobre todo si querés entrar con un vehículo. Es imposible. Imposible, ¿no? Sobre todo si uno es argentino. Hiciste la gestión, tanteaste un poco. Sí, probamos, pero es imposible. O sea, Ni siquiera como aventurero de no menos. raidista. Menos con una cámara. Menos. Porque uno sabe que si uno es argentino y entra con una cámara no va a hacer algo nada a favor de ellos. Y también para entrar, o sea, de llegar a ir, o sea, no hay ningún barco que zarpe desde Puerto Argentino. Hay que ir desde Chile. Desde Chile solamente. Cruzan el canal de Beagle. Claro, desde Chile salen barcos hacia Malvinas, pero ninguno sale desde Argentina. Pero te habilitan si vos vas con un vehículo tampoco. No, con vehículo no y menos con equipo de documentación. ¿Y a pie, caminando, se puede? Sí, pero son gestiones largas y engorrosas y de hay que viaje, sacar una visa. Sí. O sea, hacen todo para imposibilitar a que pueda ir a la Argentina, Claro. a nuestra tierra. Está bien. Bueno, muchas gracias. Próximo viaje al Mato Grosso. Mato Grosso, sí. Bueno, próximo. ¿Te Próximo. vacunás grande. contra la fiebre amarilla o no? Fiebre amarilla, malaria y cólera, son vacunas obligadas. Obligadas son esas vacunas. Después alguna otra que... ¿Cuándo es la salida? El 1 de junio es la idea. ¿En qué vehículo? En un Jeep Cherokee vamos a viajar 4. 4 personas, 4 masculinos. Y tenemos un dormitorio rodante que nos va a proteger de los animales. Cherokee, ahí sí que se va bidones de nafta, nafta. Porque la Cherokee no hace más de 4 o 5 kilómetros. 5 hace por tan 5 kilómetros. Que va a tener que echarle nafta a esa camioneta, ¿eh? Pero viajar más cómodo. No sé si por ahí, sí, más cómodo, pero es sobre todo la seguridad de tener un vehículo grande, porque son caminos, por ahí muchos caminos de cornisa, la parte de... ¿Y dormís en la camioneta? ¿La haces carpa la camioneta? No, porque por ahí en el Mato Grosso, lo que estamos hablando antes con usted, no es nomás de ir,
que tiene un poco de idea de lo que es la selva, sabe que no es ir a acampar y uno ahí. Uno es ahí es alimento de animales. Así que por lo menos tenemos una casilla, un dormitorio rodante, que es algo chiquitito pero cerrado, hecho de chapa, fuerte, por lo menos dormir se va a dormir ahí. Bueno, mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Al contrario. Esto fue todo. Mañana, como siempre los jueves, el padre Atilio Rosso con nosotros. Hasta mañana.